El corazón condenado por Clive Barker. Capítulo 1. Tan concentrado estaba Frank en la resolución del enigma de la caja de Le Marchand que cuando comenzó a sonar la gran campana, no lo oyó. El artefacto había sido construido por un maestro artesano y el enigma era este, que aunque le habían dicho que la caja contenía maravillas, le parecía que no había manera de introducirle nada. No había, en ninguna de las 6 caras laqueadas, pistas que indicaran la ubicación de los puntos de presión que desenganchaban una pieza del rompecabezas tridimensional de la otra. Frank había visto rompecabezas similares, principalmente en Hong Kong, productos de la afición china por la fabricación de elementos metafísicos de madera dura. Pero los franceses, en respuesta a la agudeza y al genio técnico de los chinos, habían desarrollado una lógica perversa que les era enteramente exclusiva. Si existía algún sistema para resolver este rompecabezas, Frank no lograba descubrirlo. Recién después de varias horas de prueba y error, una fortuita yuxtaposición de pulgares, dedos medios y meñiques dio sus frutos. Un clic casi imperceptible, y entonces, victoria. Un segmento de la caja se proyectó hacia afuera, separándose de sus vecinos. En esto hubo 2 revelaciones. La primera, que las superficies interiores estaban espléndidamente ilustradas. El reflejo de Frank, completamente distorsionado y fragmentado, se arrastraba por la laca. La segunda, que Le Marchand en su tiempo fabricante de pájaros cantores había construido la caja de tal manera que al abrirse, ésta se disparaba por un mecanismo musical, que entonces empezó a tintinear, ejecutando un breve rondo de sublime banalidad. Animado por su éxito, Frank se puso a trabajar en la caja más febrilmente, hallando pronto nuevas alineaciones de ranuras, estriadas y aceitadas clavijas, que a su vez iban revelando mayores implicaciones, y con cada solución, con cada nuevo tirón o media vuelta, se iba asegurando un nuevo elemento melódico. La tonada comenzó a hacer contrapuntos y a desarrollarse, hasta que la fantasía inicial quedó casi perdida bajo los ornamentos. En algún momento de sus labores, empezó a sonar la campana. Un tañido sombrío y constante. Él no la oyó, al menos conscientemente, pero cuando el rompecabezas estaba casi resuelto, los espejados interiores de la caja desentrañados, advirtió que las campanadas le crispaban violentamente el estómago, como si hubiesen estado sonando desde hace media vida. Apartó la vista de su trabajo. Por unos momentos supuso que el ruido provenía de afuera, de algún lugar de la calle, pero rápidamente descartó esa idea. Había comenzado su tarea con la caja del fabricante de pájaros casi a medianoche. Desde entonces, habían pasado varias horas, cuyo transcurso él no habría recordado de no ser por la evidencia que marcaba el reloj. Ninguna iglesia de la ciudad, por más desesperada que estuviera por convocar adherentes, habría echado a volar las campanadas a semejante hora. No, el sonido provenía de algún sitio mucho más distante. Salía de la mismísima puerta, aún invisible, que la caja milagrosa de Le Marchand había sido construida para abrir. Todo lo que Kircher, el vendedor de la caja, le había prometido era cierto. Estaba en el umbral de un nuevo mundo, de una provincia ubicada infinitamente alejada de la habitación en donde estaba sentado. Infinitamente lejos, pero ahora, repentinamente cerca. La idea le aceleró la respiración. Había anticipado este momento con gran perspicacia. Había planeado que esa caída de velo, con todo su ingenio, en unos momentos estarían aquí, los que Kircher había llamado cenobitas, teólogos de la orden de la incisión.
emplazados a abandonar sus experimentos en los más altos límites del placer y trasladar sus cabezas sin edad a un mundo de lluvias y fracasos. Durante la semana anterior, había trabajado sin cesar para prepararles la habitación. Meticulosamente, había esparcido pétalos por el desnudo entablado del piso. Sobre la pared izquierda, había colocado una especie de altar, dedicado a ellos, y decorado con una miscelánea de ofrendas de apaciguamiento. Según Kircher, le había asegurado que favorecería sus buenos oficios: huesos, bombones, agujas. A la izquierda del altar había una jarra que contenía su propia orina, recolectada durante 7 días, por si se le solicitaba algún gesto espontáneo de autoprofanación. A la derecha, un plato con cabezas de paloma, que Kircher le había aconsejado tener a mano. No había dejado de observar ninguna parte del ritual de invocación. Ningún cardenal ansioso de calzarse las sandalias del pescador hubiese sido más diligente. Pero ahora, mientras el sonido de la campana se volvía cada vez más fuerte, ahogando la música de la caja, estaba asustado. Demasiado tarde, murmuró para sus adentros, deseando ser capaz de sofocar su creciente miedo. El artefacto del Lembarchand estaba abierto. El mecanismo final había girado. No había tiempo para la prevaricación o el arrepentimiento. Además, ¿no había arriesgado su vida y su cordura para hacer posible esta revelación? El umbral seguía abriéndose a los placeres cuya existencia solo un puñado de humanos habían llegado a conocer, y muchos menos habían saboreado. Placeres que iban a redefinir los parámetros de la sensación, que lo liberarían del insípido circuito del deseo, seducción y desencanto, que lo habían acosado desde los últimos años de la adolescencia. Esa nueva sabiduría iba a transformarlo, ¿verdad? Ningún hombre podía experimentar la profundidad de semejantes sentimientos y seguir siendo el mismo. La despojada bombilla de luz que colgaba en medio del cuarto languidecía y se hacía más brillante. Se hacía más brillante y volvía a languidecer. Había adoptado el ritmo de las campanadas, ardiendo al máximo por cada tañido. En los espacios entre una campanada y otra, la oscuridad de la habitación se hacía completa. Era como si el mundo que Frank había ocupado durante 29 años hubiese dejado de existir. Después, la campanada volvía a sonar y la luz se encendía con tanta fuerza como si nunca hubiese vacilado. Y durante unos preciosos segundos, Frank se encontraba en un sitio familiar, con una puerta que conducía afuera y abajo y a la calle, y una ventana desde la cual, de haber tenido la voluntad o la fuerza de apartar las persianas, hubiese podido vislumbrar la incipiente mañana. Con cada tañido, la luz de la lámpara se volvía cada vez más reveladora. Gracias a ella, vio que la pared derecha se descascaraba. Vio que los ladrillos, momentáneamente, perdían solidez y explotaban. Vio, en ese mismo instante, un lugar que estaba más allá de la habitación, del que provenía el clamor de la campana. Era un mundo de pájaros, de inmensos mirlos, atrapados por la tempestad perpetua. Era la única conclusión que podía sacar sobre la provincia, de donde, también ahora, venían los hierofantes. Que era una nueva confusión y que estaba llena de objetos quebradizos, de cosas rotas que se elevaban y caían, colmando de espanto el aire oscuro. Y después, la pared volvió a solidificarse y la campana quedó en silencio. La lámpara parpadeó y se apagó, esta vez sin esperanzas de volver a reavivarse. Frank se quedó de pie en la oscuridad,
y no dijo nada. Aunque hubiese podido recordar las palabras de bienvenida que había preparado, su lengua no habría sido capaz de pronunciarlas. Estaba muerta en el interior de su boca. Y entonces, la luz provenía de ellos, del cuarteto de cenobitas que ahora, de espaldas a la pared sellada, ocupaba la habitación. Los acompañaba una fosforescencia, como el fulgor de los peces de las profundidades marinas, azul, fría y sin encanto. Frank se percató de que nunca había tratado de imaginar cómo serían. Su imaginación, aunque fértil para la estafa y el robo, era muy pobre en otros aspectos. La habilidad de imaginarse a estas eminencias estaba fuera de su alcance, de modo que ni siquiera lo había intentado. ¿Por qué entonces se sentía tan angustiado al posar sus ojos en ellos? ¿Era por las cicatrices que cubrían cada centímetro del cuerpo? ¿Por la carne, cosméticamente perforada, rebanada e infibulada, y luego empolvada con ceniza? ¿Era por el olor a vainilla que exhalaban, esa dulzura que disimulaba muy poco el hedor que cubría? ¿O era porque al aumentar la luz los estudió más detenidamente y no vio nada de alegría, de humanidad siquiera, en sus rostros mutilados, sino solo desesperación y un apetito que le provocó unas ganas irrefrenables de vaciar los intestinos? ¿Qué ciudad es esta?, inquirió uno de los cuatro. A Frank le costaba adivinar con certeza el sexo del que había hablado. Sus ropas, algunas de las cuales estaban cosidas a la piel, atravesándola, escondían sus partes íntimas, y no había nada en el sedimento de su voz o en sus rasgos concienzudamente desfigurados que ofreciera la menor pista. Cuando hablaba, los anzuelos que le transfiguraban el rabillo de los ojos, que estaban unidos por medio de un intrincado sistema de cadenas que le atravesaban la carne y los huesos por igual, a unos anzuelos similares que tenía en el labio inferior, eran agitados por el movimiento y desgarraban y exponían la resplandeciente carne que había debajo. «Te hice una pregunta», dijo. Frank no respondió. El nombre de esta ciudad era lo último que podía recordar. «¿Nos entiendes?», exigió la figura ubicada detrás del que había hablado primero. Su voz, a diferencia de la de su compañero, era ligera y jadeante, como la voz de una muchacha excitada. Cada centímetro de su cabeza estaba tatuado, formando una intrincada red en cada una de las intersecciones de los ejes verticales y horizontales. Tenía un alfiler enjollado, clavado en el hueso. Su lengua estaba decorada de manera similar. «¿Sabes quiénes somos, por lo menos?», preguntó. «Sí», dijo Frank por fin. «Lo sé». Por supuesto que lo sabía. Él y Kircher habían pasado largas noches hablando de las insinuaciones deslizadas en los diarios de Bolingbroke y de Giles de Rice. Todo lo que la humanidad sabía de la Orden de la Incisión, él también lo sabía. Sin embargo, había esperado encontrarse con algo diferente. Había esperado algún signo que hablara de los innumerables esplendores a los que tenían acceso. Había pensado que vendrían con mujeres al menos, mujeres cubiertas de aceite, de leche, mujeres depiladas y con los muslos especialmente hechos para el acto de amor, con labios perfumados, muslos que temblaban de ansiedad por separarse, nalgas rotundas, como a él le gustaban. Había esperado suspiros y lánguidos cuerpos desparramados entre las flores que tenían a sus pies, como alfombras vivientes. Había esperado prostitutas vírgenes que le entregaran sus hendeduras con solo pedirlo, y que con pericia lo llevaran arriba, hasta un éxtasis nunca soñado. En sus brazos se olvidaría del mundo, en vez de despreciarlo por su lujuria, lo exaltaría. Pero no había mujeres, no había suspiros, solo estas cosas,
sin sexo, con las carnes corrugadas. Ahora, habló el tercero. Sus rasgos estaban tan abundantemente llenos de cicatrices, heridas vueltas a abrir hasta que se hincharan como globos, que sus ojos no se veían y sus palabras salían deformadas de tan desfigurada que tenía la boca. ¿Qué quieres?, le preguntó a Frank. Frank escudriñó a este interrogador con más confianza que a los otros dos. El miedo se iba diluyendo a medida que pasaban los segundos. Los recuerdos del lugar aterrador que estaba detrás de la pared ya estaban retirándose. Se quedó solo con estos tres seres decadentes y decrépitos, con su hedor, su estrambótica deformidad, su evidente fragilidad. La única cosa a la que le debía temer era la náusea. Kircher me dijo que ustedes eran 5, mencionó Frank. El ingeniero vendrá si el momento lo justifica, fue la respuesta. Ahora nuevamente te preguntamos, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué no responderles directamente? Placer, contestó Frank. Kircher dijo que ustedes saben de placeres. Oh, así es, dijo el primero. Todo lo que siempre quisiste. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Lo miraba fijo con esos ojos excesivamente desnudos. ¿Qué es lo que has soñado?, dijo. La pregunta fue planteada con tanta crudeza que lo confundió. ¿Cómo podía ser capaz de articular la naturaleza de los fantasmas que su líbido había creado? Aún estaba buscando las palabras cuando uno de ellos dijo: ¿Este mundo te decepciona? Bastante, respondió Frank. No eres el primero que se cansa de sus trivialidades, fue la respuesta. Existieron otros, no muchos, terció el de rostro reticulado. Cierto, un puñado, como máximo. Pero unos pocos se atrevieron a usar la configuración de Lemarchand. Hombres como tú, hambrientos de nuevas posibilidades, enterados de que poseemos habilidades desconocidas en tu región. Había esperado, comenzó Frank. Sabemos lo que habías esperado, respondió el cenobita. Entendemos de cabo a rabo la naturaleza de tu frenesí. Nos es completamente familiar. Frank gruñó. Entonces, ya saben lo que he soñado. ¿Pueden proporcionarme ese placer? El rostro de la cosa se partió en dos. Sus labios se deslizaron hacia atrás, dibujando una sonrisa de mandril. No como tú lo entiendes, respondió. Frank quiso interrumpir, pero la criatura elevó una mano para hacerlo callar. Hay ciertos estados de las terminaciones nerviosas, dijo, que tu imaginación, por más afiebrada que sea, no podría soñar con evocar. ¿Sí?, preguntó Frank. Oh, sí. Oh, con toda certeza. Tu pervención más apreciada es solo un juego de niños, comparada con las experiencias que ofrecemos. ¿Quieres participar en ellas?, dijo el segundo cenobita. Frank miró las cicatrices y los anzuelos. Otra vez, su lengua era deficiente. ¿Quieres? Afuera, en algún sitio cercano, el mundo pronto estaría despertando. Él lo había visto despertar desde la ventana de esta misma habitación, día tras día, desesperanzándose y preparándose para otra ronda de actividades infructuosas, y él bien sabía que no quedaba nada que lo entusiasmara, nada de calor, solo transpiración, nada de pasión, solo lujuria momentánea, y una indiferencia igualmente repentina. Le había dado la espalda a esas insatisfacciones. Si para hacerlo debía interpretar las señales que acompañaban a esas criaturas, entonces ese era el precio de la ambición. Estaba dispuesto a pagarlo. Muéstrame, dijo. No hay retorno. ¿Comprendes eso? Muéstrenme.
No necesitaron de más invitaciones para levantar el telón. Frank oyó que la puerta se abría con un crujido. Dio media vuelta y vio que el mundo que estaba del otro lado del umbral había desaparecido, para ser reemplazado por la misma oscuridad pavorosa de la que habían surgido los miembros de la orden. Miró hacia atrás, en dirección a los cenobitas, buscando alguna explicación para todo esto, pero habían desaparecido. Su presencia, no obstante, había dejado rastros. Se habían llevado las flores, dejando solo las tablas del piso. En la pared, las ofrendas que Frank había preparado se estaban poniendo negras, como si unas llamas feroces, pero invisibles, estuviesen consumiéndolas. Percibió el olor amargo de la destrucción. Le aguijoneaba las fosas nasales con tanta agudeza que seguramente comenzarían a sangrar. Pero el olor a quemado solo fue el principio. Apenas lo hubo registrado, media docena de otros aromas colmaron su cabeza. Perfumes que, hasta ahora, apenas había notado y resultaban de pronto abrumadoramente fuertes. El aroma residual de los capullos robados, el olor de la pintura del cielo raso y el de la savia de la madera que tenía a sus pies. Todos invadían su cabeza. Incluso podía oler la oscuridad que estaba del otro lado de la puerta, y en ella los excrementos de 100.000 pájaros. Se cubrió la boca y la nariz con la mano, para evitar que la embestida lo superara, pero el hedor de la transpiración de sus dedos lo hizo sentir mareado. De no haber sido por las nuevas sensaciones que inundaban su sistema, penetrado por cada terminación nerviosa y cada papila gustativa, hubiese llegado a la náusea. Parecía que, súbitamente, podía sentir la colisión de las motas de polvo contra su piel. Cada inspiración le escoriaba los labios, cada parpadeo, los ojos. En el fondo de su garganta ardía la bilis. Un trocito de carne de ayer, alojado entre sus dientes, le provocó espasmos en todo el organismo al exudar una gotita de salsa que fue a caer sobre la lengua. Sus oídos no eran menos sensibles. En su cabeza resonaban 1.000.000 de ruidos, algunos de los cuales los producía él mismo. El aire que se estrellaba contra sus tímpanos era un huracán. La flatulencia de sus intestinos era un trueno. También lo asaltaban otros sonidos, innumerables sonidos, que procedían de lugares que estaban lejos de él. Voces que se elevaban furiosas, declaraciones de amor susurradas, rugidos y traqueteos, trozos de canciones y llantos. ¿Era el mundo lo que oía? ¿El amanecer de 1.000.000 de hogares? No tenía manera de ponerse a escuchar con detenimiento. La cacofonía expulsaba de su cabeza toda capacidad de análisis. Pero había algo peor: los ojos. Oh, Dios del cielo, nunca había imaginado que pudiese existir un tormento semejante. Él, que había pensado que no quedaba nada en la tierra que no pudiera conmoverlo, ahora estaba espantado. En todos lados, la vista. El yeso liso del cielo raso era una sobrecogedora geografía de pinceladas. La tela de su camisa lisa, una insoportable elaboración de hilos. En el rincón, vio que un ácaro caminaba por la cabeza de una paloma muerta y que pestañeaba al verlo, advirtiendo que él también lo veía. «Es demasiado, demasiado», abatió y cerró los ojos. Pero había más cosas adentro que afuera, recuerdos cuya violencia lo sacudió hasta llevarlo al borde de la insensatez. Mamó la leche de su madre y se atragantó. Sintió que lo rodeaban los brazos de su hermano. ¿Era una pelea? ¿Un abrazo fraternal? De todos modos, lo sofocaba. Y más, muchísimo más. Toda una breve vida de sensaciones inscritas en su córtex con perfecta caligrafía, que lo despedazaban con su insistencia en ser recordadas. Se sentía a punto de explotar. Seguramente, el mundo que había fuera de su cabeza
la habitación y los pájaros que estaban del otro lado de la puerta. A pesar de todos sus excesos ensordecedores, no podía ser tan opresivo como sus recuerdos. Mejor eso, pensó, y trató de abrir los ojos, pero no querían despegarse. Se los habían sellado con lágrimas, con pus o con aguja e hilo. Pensó en las palabras de los cenobitas, los anzuelos, las cadenas. Lo habían sometido a una cirugía similar, dejándolo encerrado detrás de sus ojos con el desfile de su propia historia. Teniendo por su propia cordura, Frank comenzó a hablarles, aunque ya no estaba seguro de que pudieran escuchar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me hacen esto? El eco de sus palabras rugió en sus oídos, pero apenas le prestó atención, otras impresiones sensoriales emergían del pasado para atormentarlo. La niñez aún se demoraba en su lengua, leche y frustración, pero ahora se agregaban sentimientos de adulto. Había crecido, era bigotudo y poderoso, de manos pesadas, de tripas grandes. Los placeres juveniles habían tenido el encanto de la novedad, pero a medida que avanzaban los años y la moderada sensación perdía la potencia, había necesitado de experiencias cada vez más fuertes, y ahí estaban de nuevo, más incisivas aún por estar en la oscuridad, en el fondo de su cabeza. Sintió sabores innombrables en la lengua, amargo, dulce, ácido, salado. Sintió el olor de las especias, de la mierda y del cabello de su madre. Vio ciudades y cielos. Vio velocidad, vio profundidades. Partió el pan con hombres ahora muertos, y el calor de su saliva le escaldó las mejillas. Y por supuesto, había mujeres. Siempre en medio del aturdimiento y la confusión, aparecían recuerdos de mujeres, asaltándolo con sus aromas, sus texturas, sus sabores. La proximidad de ese harén lo excitó. A pesar de las circunstancias, se abrió los pantalones y se acarició el miembro, más ansioso de derramar la simiente para liberarse de esas criaturas que para sentir placer. Mientras se tocaba, era lejanamente consciente de que debía estar ofreciendo un panorama lamentable. Un ciego, en un cuarto vacío, excitado por un sueño, pero el orgasmo malgastado, sin gozo, no logró atemperar la inexorable exhibición. Le flaquearon las rodillas y su cuerpo se derrumbó sobre el piso de madera, donde había caído el seno. Al tocar el suelo, sintió un espasmo de dolor, pero la reacción fue arrastrada por otra ola de recuerdos. Rodó hasta quedar de espaldas y gritó y rogó que todo terminara, pero las sensaciones se intensificaron todavía más. A cada oración, implorando que se detuvieran, respondían disparándose hacia nuevas alturas. Las súplicas se volvieron un solo sonido. El pánico eclipsaba las palabras y su significado. Parecía que todo esto nunca tendría fin, sino locura. Ninguna esperanza, sino la pérdida completa de esta. Mientras formulaba este último y desesperado pensamiento, el tormento acabó. De golpe, todo junto, desapareció. La vista, el sonido, el tacto, el gusto, el olor. Abruptamente, lo habían despojado de todos ellos. Entonces transcurrieron unos segundos, durante los cuales dudó de su propia existencia. 2 latidos de su corazón, 3, 4. En el 5.º latido, abrió los ojos. La habitación estaba vacía. Las palomas y los frascos con pis habían desaparecido. La puerta estaba cerrada. Cautelosamente, se sentó. Le hormigueaban las extremidades, le dolía la cabeza, también las muñecas y la vejiga. Y entonces, un movimiento que vio en el lado opuesto del cuarto le llamó la atención.
Donde 2 minutos antes solo había un espacio vacío, ahora había una figura. Era el cuarto cenobita, el que no había hablado ni mostrado su rostro. No era él, según notaba ahora, sino ella. Se había quitado la capucha que llevaba, al igual que la ropa. La mujer que había debajo era gris, pero fulguraba. Tenía los labios ensangrentados y las piernas muy abiertas para dejar al descubierto el pubis, elaboradamente escarificado. Estaba sentada sobre una pila de cabezas humanas en descomposición y le daba la bienvenida con una sonrisa. La antagonía de la sensualidad y muerte lo dejó apabullado. ¿Podía albergar alguna duda de que la mujer había eliminado a estas víctimas personalmente? Debajo de sus uñas había pobredumbre y las lenguas de los muertos, 20 o más, se alineaban sobre sus muslos aceitados como esperando para entrar. Tampoco dudó en pensar que los cerebros que ahora chorreaban de las orejas y las fosas nasales de las víctimas habían sido empujados a la locura antes de que un golpe o un beso detuvieran sus corazones. Kircher le había mentido o había sido objeto de un horrible engaño. No había una atmósfera de placer, al menos no de placer como la humanidad lo entendía. Había cometido un error al abrir la caja de Le Marchand. Un muy terrible error. Así que ya terminaste de soñar, dijo la cenobita, estudiándolo, mientras él, acostado en el piso de madera, jadeaba. Bien. La mujer se puso de pie. Las lenguas cayeron al suelo, como una lluvia de babosas. Ahora podemos comenzar. Muchas gracias por estar hasta el final del video. Francamente, esta narración ya la tenía hecha hace mucho tiempo y la estaba preparando, pero viendo la cantidad de resúmenes o narraciones que ya habían publicadas en YouTube, lo consideré un poco irrelevante. Pero viendo que el tema de Hellraiser está reviviendo debido al anuncio de Hellraiser Revival, le di una segunda oportunidad, además de que quise hacer una narración obviamente a mi modo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Tal vez regrese con otro tipo de contenido resumiendo algunas series. De hecho, estaba escribiendo ya un guión sobre Ash contra el mal. Con respecto al tema de los cómics, es un poco complicado encontrarlos. Así que tal vez me vaya a demorar un poco más hacer algún resumen de estos. Como sea, yo soy Bouko y ahí nos vimos.